ejercita esa fe en el nombre de Jesús. Activa la fe de cada oyente en el nombre de Jesús. Hay una renovación de la mente, lo declaro en el nombre de Jesús, para que ellos puedan mover montañas a través de esa fe gloriosa. La fe en tu gracia, Señor, es lo más grande que pueda haber. La fe en tu obra terminada y concluida es lo más grande que pueda haber. Por eso, Señor, tú eres todo en nuestras vidas. Tú lo eres todo, Jesús. Honramos tu presencia, Señor. Te bendecimos en este día en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por el espíritu de sabiduría y de revelación. Lo implantamos en cada corazón. Declaramos la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Pensamos, hablamos, actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo glorioso, somos su iglesia, somos la plenitud de Cristo. Hacemos las mismas obras del Señor y aún mayores, porque tú fuiste al Padre y nos dice toda autoridad aquí en la tierra, Señor, para tomar dominio, reinado. En el nombre de Jesús recibimos ahora mismo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y reinamos en vida, Señor, en el nombre de Jesús. Todo principado, autoridad, señorío de las tinieblas se doblega ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ante su palabra. En el nombre de Jesús estamos derribando argumentos mentales que se han levantado contra todo el conocimiento tuyo, contra el conocimiento de tu sacrificio y contra el conocimiento de tu gracia, Señor Jesús. En el nombre de Jesús hacemos guerra espiritual y a través de estos medios espirituales hay renovación de la mente de cada persona que nos oye. En el nombre de Jesús declaro que la bendición del Señor es manifiesta y milagros, señales y maravillas y dones del Espíritu Santo de poder, fe, milagros y sanidades en operación a través de estos medios de comunicación para cuando hablemos tu palabra. Tú milagros extraordinarios estarás haciendo, Espíritu Santo, sanando toda dolencia y toda enfermedad y reconstruyendo y haciendo órganos nuevos donde hacen falta, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos y damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos, hermanos, familiares que nos van a ver a través de estos medios de comunicación. Queremos decirle que Cristo les ama y nosotros también. Cada persona que nos va a ver de los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, hispanos, que nos ven también en el continente europeo, de España y de otros países de habla hispana. En el nombre de Jesús sean bienvenidos a este servicio de adoración, de exaltación y de aprendizaje acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la más cordial bienvenida y quiero decirte que el Señor tiene una palabra específica, especial en este día para tu vida, y creo que va a ser de edificación en el nombre de Jesús. Así es que vamos a continuar con el tema que se llama ídolos del cristianismo, guardar la ley de Moisés. Vamos a continuar con ello y quiero recomendarles nuestra página a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook. Compartan esta serie de enseñanzas, compártanlas a sus amigos, familiares, amigos, para que sean libres, aún siendo cristiano, compártala para que sean libres de toda religiosidad, sean libres de toda opresión satánica, sean libres del legalismo que ha traído la religión y puedan literalmente ser libres de las garras satánicas. Eso es es la única intención por lo cual promovemos la página de Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como todas las personas también que nos van a ver a través de YouTube. También nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara. Ahí pueden encontrar toda la serie de enseñanzas que tenemos desde hace 10 años aproximadamente, ya 11 años, que tenemos ministrando a través de YouTube. También ahí las pueden encontrar totalmente
organizadas por listas de reproducción, de manera continua, para que usted sea edificado y aprenda la palabra de Dios y conozca más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pues vamos a Libro de los Hechos, capítulo 15, y continuamos con este tema glorioso, que es uno de los temas más importantes después de que el creyente recibe a Cristo Jesús. Dice Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20, dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se guarden de las contaminaciones de los ídolos. En este caso, pues estamos viendo el ídolo, que lo han tomado como el ídolo principal en los grupos mesiánicos, que son ex evangélicos, son personas que antes eran como usted y como su servidor, cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, que amaban a Jesús, que honraban el nombre de Jesús, y ahora están blasfemando contra el nombre de Jesús. Ya no quieren ni siquiera mencionar a Jesús, porque se les ha metido en su mente, o les ha metido la ideología, que el nombre de Jesús es el nombre de un demonio. Imagínense hasta dónde ha llegado el mesianismo, los falsos judíos mesiánicos, porque ni son mexicanos ni son judíos. La verdad es que es una raza media rara, y el apóstol Pablo le llamó los judaizantes, aquellos que venían a quitar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así es que para todos los espías de nuestra libertad que tenemos en Cristo, en su gracia, en su obra terminada, también le damos la más cordial bienvenida en este servicio, que nos van a ver de manera directa o diferida, y les decimos que les amamos. Aunque muchos de ellos nos odian cuando hablamos en contra de la ley, mucha gente está tendiente a que nos odie, pero nosotros les extendemos ese amor que está en Cristo, en nuestros corazones se lo extendemos a cada persona, también de los adventistas que nos van a ver del séptimo día también. Lo mismo le decimos, que les amamos en Cristo Jesús. Muy bien, pues el apóstol Pablo habló acerca de ese tema tan peligroso, que es principalmente guardar la ley después de ser hijo de Dios, nacido de nuevo, y creer en Jesucristo. Segundo, otro problema tan grave como es un ídolo, como es mezclar la ley de Moisés de obras con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La ley siempre demandaba al seguidor de Dios, al que guardaba los mandamientos de Dios, siempre le demandaba principalmente que su comportamiento lo iba a acercar más a Dios. Su comportamiento iba a hacerlo que recibiera más bendición de Dios, y su comportamiento lo iba a hacer que fuera agradable a Dios. Su comportamiento humano, guardando una ley, tratando de cumplir mandamientos para ser agradable a Dios. Y la gracia, ¿qué es lo que nos dice la gracia? Que ahora somos agradables a Dios por el sacrificio de Jesús, por haber recibido a Jesús, por haber creído en Jesús y por haber creído en ese sacrificio ya terminado, concluido en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Por eso le somos agradables a Dios, por la fe que ejercemos en lo que Jesús pagó por nosotros. Él llevó nuestras maldiciones, Gálatas 3:13, y por esa fe que tenemos en ese sacrificio, por creer lo que pagó Jesús en su obra terminada en la cruz, por eso le somos agradables a Dios, por creer en Jesús. Ya no le somos agradables por hacer X o Y actos para poder agradar a Dios, ya no le agradan esos actos, ¿ok? Ahora mire, es importante, Hechos capítulo 15, versículo 24, dice: por cuanto hemos oído, Hechos 15, 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Aquí no está hablando de tradiciones o de leyes orales, no está hablando el apóstol Pedro, en este caso está hablando de guardar la ley de Moisés. No sé si se refiere a otras cosas, Ahora, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Es importante entenderlo. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús? ¿Sabía que los primeros discípulos de Jesús todos eran judíos? Todos eran israelitas, todos.
Pero esos israelitas convertidos a Cristo dice que no dieron orden, ellos nunca dieron una orden para inquietar con palabras a los que se convertían a Dios. Nunca vino una orden de parte ni del apóstol Pedro, ni de Pablo, ni de Santiago, ni de Juan. Ellos nunca dieron una orden para que los que se convertían a Dios se les perturbara. ¿Sabe lo que significa perturbar? En ese contexto dice, ¿perturbar qué? El alma de los seres humanos, la mente, sentimientos, su voluntad. ¿Cómo se les perturbaba sus almas? Mandando o dándoles una orden de que se circuncidaran, que es un acto de la ley de Moisés, es un mandamiento de la ley de Moisés, que estaba desde Abraham y se confirmó en la ley de Moisés como un mandamiento. Circuncidarás al 8º día a todo niño nacido o que rompiere matriz, algo así, ¿no? Bueno, el caso es que dice, se les ha perturbado con palabras sus almas, su voluntad, sus sentimientos, sus pensamientos se les perturbaron. ¿Cómo? Diciéndoles que se circuncidaran y guardaran o cumplieran la ley de Moisés. Qué impresionante, no entiendo cómo las personas que quieren guardar la ley no entienden que cada vez que escuchan la ley de Moisés, de un mandamiento donde les digan no adulteres, no robes, no mates, o que dice al revés, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida. Inclusive todavía eso decía en la ley de Moisés. Ahora usted cree que honrando a nuestros padres somos de larga vida. No, somos de larga vida porque creemos la promesa de larga vida que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. No por honrar a nuestros padres, aunque honremos a nuestros padres, pero ya no dependemos de honrar a nuestros padres para vivir larga vida. Si fuese así, las personas que no tienen a Cristo y honran a sus padres fueran de larga vida, pero no es así, ¿ok? Muy bien, entonces dice que el apóstol Pedro, que han oído que algunos que han salido de nosotros, el problema es que dentro de los convertidos a Cristo salen ese tipo de personajes. Ya no son personas que no conocen el evangelio. Ya no son personas que no conocen a Cristo, son personas que conocen a Cristo. Son personas que conocieron a Cristo, se apartaron de Cristo y se fueron nuevamente a guardar la ley de Moisés. Ahorita en esta época los judaizantes, los que vienen a esclavizarlo a usted y a imponerle reglas de la ley de Moisés, ahorita esos judaizantes que le llamó el apóstol Pablo, ahorita ¿quiénes creen que son? Todos aquellos que fueron evangélicos cristianos. Y ahora se convirtieron a, ¿qué creen? Al judaísmo mesiánico. Es un grupo de personas. El otro grupo de personas que no son tan fuertemente como denominados judaizantes son aquellos que guardan o combinan el guardar la ley de Moisés con la gracia de nuestro Señor Jesús, que también es peligrosísimo. Combinar gracia con ley es gravísimo, porque cuando reciben a Cristo lo reciben por gracia, por medio de la fe reciben la gracia de Jesús. Y dicen, gracias Señor porque moriste por mí en la cruz, te recibo en mi corazón, en mi vida, y se convierten, nacen de nuevo. Pero una vez convertidos dentro del cristianismo evangélico se les enseña que ahora tienen que hacer obras para agradar a Dios, y dentro de esas obras incluyen el ayuno. Ahora tengo que ayunar para sanar una enfermedad, tengo que ayunar para oír la voz del Espíritu Santo, tengo que ayunar para agradar a Dios y ser ungido por Dios. Cuando ya somos ungidos por el Espíritu Santo, somos ungidos, al recibir a Jesús recibimos la unción. Ya permanece la unción en nosotros, dijo el apóstol Juan. Ok, entonces dice que perturban a las personas cuando se ordena que guarden la ley, cuando se manda a las personas, se les dicen, ahora recibiste a Cristo, pero para poder que te portes bien, ahora tienes que no robar, no adulterar, no decir falsos testimonios, no hacer esto, no hacer lo otro. Tienes que nuevamente guardarlo para poder que controles tu vida y realmente no peques. Pero no es la manera para el nacido de nuevo, no es la manera en que va a dejar de pecar, diciéndole que guarde una ley, porque una ley que les impone algo nunca va a corregir al Hijo de Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer cosas o dejamos de pecar, lo hacemos porque amamos al Señor, porque amamos a Cristo, porque amamos su sacrificio perfecto, porque amamos su obra terminada, porque Él llevó toda maldición por nosotros en la cruz. Por eso le amamos,
por todo lo que Él se sacrificó por nosotros y conquistó en la cruz. Ya no le amamos, ya no pecamos porque alguien me está prohibiendo a través de una ley. No es la manera correcta en que se va a corregir un hijo de Dios. Un hijo de Dios, dile qué hizo Cristo Jesús por él, dale su posición en Cristo, su identidad en Cristo, que Cristo y Él son uno, y las personas van a dejar de pensar en andar haciendo cosas que no deben de hacer o cometer pecados. Ya no es a través de imposición, ¿ok? Si fuera por imposición, Dios mío, nuestros padres nos golpeaban y seguimos haciendo cosas. Si fuera por imposición, ¿ok? Muy bien, pues el justificante que ponen muchos mesiánicos. Antes vamos a Gálatas 2, para que usted entienda lo que Pablo, lo grave que habló Pablo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Pablo recibió la revelación en el tercer cielo, vino y la retransmitió primeramente a los que se le llamaba columnas, que es Pedro, Santiago y Juan. Se les denominaba como columnas de la iglesia. Dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo, dice Pablo, ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, ¿qué cree que pasó? Se le obligó a circuncidarse, imagínense. O sea, los que se convertían a Cristo y eran judíos, obviamente traían costumbres judaicas, costumbres rabínicas, costumbres de la ley de Moisés. Y ahora querían a fuerza que los gentiles, para poder entrar en pacto con Dios, querían que los gentiles ahora los circuncidaran. Ese era lo que hacían. ¿Quiénes creen? Aquí dice Pablo, ni a un Tito que estaba conmigo con todo servido fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas y que nos ven de repente por internet para cuestionar y condenar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? Nuevamente ser unos esclavos. Todo aquel que vive bajo la ley de Moisés es un esclavo, porque está sujeto a una ley que era donde Dios expresaba el pecado del hombre y le decía, eres un pecador, necesitas a Cristo, eres un pecador, necesitas a Cristo. Pero llega a Cristo ahora y ¿qué cree? Nos liberta del pecado. Entonces, ¿para qué quiero una ley que me hable en contra de un pecado si Él ahora me ha justificado por su sangre preciosa? ¿De qué me sirve una ley? Pero Pablo aquí es muy enfático, dice que vienen a espiar nuestra libertad. ¿Qué significa? Que cuando empezamos a enseñar gracia, es como cuando usted llega a un hormiguero y les echa agua caliente, es lo mismo, empiezan a salir las hormigas, ¿sí o no? Digo, en lo natural, ¿usted ha visto eso? Que hay un hormiguero y empieza a echarle agua caliente, empiezan las hormigas a salir, ¿no? Es lo mismo cuando enseñamos gracia, porque los religiosos legalistas no aceptan que nosotros seamos libres de pecado a través de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él llevó mi pecado hace 2000 años, mi pecado pasado, presente y futuro. Y a través de cualquier pecado que cometa el Hijo de Dios, nunca lo va a condenar para irse a un infierno. Cualquier pecado que cometa en su cuerpo, nunca lo va a juzgar Dios, porque ese pecado fue juzgado en la cruz del Calvario, fue juzgado en Cristo Jesús. Ya no hay juicio de condenación para el que está en Cristo Jesús. Cualquier pecado que cometa en la carne, ¿qué necesita la gente? Hablarle de gracia, de que se enamore más de Cristo para que deje ese pecado, ¿me entiende? Ya no tenemos pecado en nuestro espíritu, ya no hay. Pero el legalista y el que quiere guardar la ley de Moisés, el religioso, siempre le va a decir que usted tiene que cumplir la ley, porque si la ley no lo obliga a que no peque, usted no pecaría. ¿Será cierto eso? Que mientras la ley nos obligue,
No lo harían. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel tenía que realizar sacrificios cada año? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? La ley les prohibía que pecaran, pero ¿por qué realizaban sacrificios? Cada año tenía que entrar el sumo sacerdote del lugar santísimo después de haber sacrificado el cordero, para llevar la sangre y presentar una sangre de un cordero para expiar o cubrir el pecado de los israelitas que habían pecado. ¿Y qué cree? La mayoría del pueblo estaba ahí, todo el pueblo estaba ahí, todos habían pecado. No lo lograron los israelitas cumplir una ley, por eso Dios estableció los sacrificios de animales para cubrir el pecado, para que no murieran. Una vez venido Cristo ya no nos cubre el pecado, Él nos los quitó el pecado. Si Él quitó el pecado, ¿para qué le sale una ley que le habla en contra del pecado? Si nos quitó el pecado. ¿No se le hace medio raro? Bueno, los falsos judíos mesiánicos y los adventistas y alguno que otro cristiano evangélico de repente quiere tomar dominio y control de la gente, manipulación de la gente. ¿Qué no ve que si lo manipulan diciéndole que si pecan se van a ir al infierno? ¿Qué no ve que eso lo manipula en su mente y la gente termina diciendo, pues sí es cierto, no me merezco el cielo? No me merezco el cielo porque me porté mal. Pero ¿qué dice la gracia? Es que tú nunca te vas a merecer el cielo por tus buenas obras. Te mereces el cielo porque yo, Cristo Jesús, ese sacrificio en la cruz del Calvario, mi derramamiento de sangre ha sido suficiente para que tú te vayas al cielo. No depende de lo que hagas bien o mal. Si te portas bien, dice el religioso, conforme a la ley, te vas a ir al cielo. Si te portas mal, ¿qué crees? Te sacan del cielo y te mandan al infierno. A la gente continuamente los religiosos lo están sacando y metiendo del cielo, sacando del cielo y luego los meten al cielo. Ok, a ver, Clodomiro, pues te portaste mal toda esta semana, te vas a ir al infierno. Te tomaste y te alcoholizaste, Clodomiro, te vas al infierno. ¿Qué cree? Clodomiro se reconcilió con Cristo, le hicieron que recibiera a Cristo de nuevo y ya tiene 5 meses totalmente en abstención, totalmente sobrio. ¿Y qué cree? Clodomiro, nuevamente te ganaste el cielo. Pero Clodomiro al año volvió a caer, lo sacan de cielo y lo meten al infierno. Dios mío, pues un cuento nunca acabar. ¿Qué piensan ellos? ¿Quiénes son para ellos dictar este se va al cielo y este se va al infierno? ¿Basados en una ley? Pero no basados en la gracia de mi Señor Jesús, que Él me liberó del infierno independientemente que peque o no peque. ¿Qué pasa cuando alguien peca en la carne? Simple y sencillamente dura menos años en la tierra, es todo. Pero nunca se saldrá del cielo. Nadie, ni un religioso puede sacarlos del cielo, que ya lo tenemos ganado por la sangre de mi Señor Jesús. Eso es gracia. ¿Y sabe qué? Esto no, en el religioso le crea como una bomba en su mente, porque no puede aceptar que alguien que en el último minuto de su vida recibió a Cristo se vaya al cielo. No lo puede aceptar, porque dice, óyeme, si yo me esforcé toda la vida estarme congregando durante 50 años, me congregué, es injusto que llegue un hermano, es injusto que llegue una persona y lleguen al hospital a predicarle minutos antes de que se muera, es injusto que se vaya al cielo. ¿Y qué cree que es eso? Es legalismo, porque ellos creen que por sus buenas obras se van a ir al cielo. Vuelven a caer a la ley de Moisés, no entienden la gracia. Inclusive, mira, la buena noticia es esta: salimos a predicar el evangelio en las calles, principalmente con una finalidad. Gente puede estar o no puede estar aquí, congregado, no importa, pero predicamos el evangelio para sembrar una semilla de la palabra de Dios. Dios se manifiesta haciendo milagros creativos de sanidad, pero ¿usted qué cree que le dice? Jesús es tu único Señor y Salvador. Y todas esas personas nunca a lo mejor van a formar parte de la eclesia o de la iglesia, aquella institución que viene a tomar dominio del gobierno que Cristo ya nos delegó. Nunca van a tomar dominio en la tierra, pero ¿qué cree? Son ciudadanos comunes del cielo, que nunca a lo mejor se congregan en una iglesia, pero el último minuto, a lo mejor el último instante de su vida sobre la tierra, ellos van a hacer esto. Mire, Romanos 10,
van a hacer esto ellos. Romanos 10, versículo 13. ¿Qué es lo que dice? Esto mucha gente no lo acepta, inclusive hasta en el cristianismo evangélico no lo aceptan. ¿Qué dice? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Pero a lo mejor nunca va a tomar dominio en la tierra, ni posesión de la herencia y del gobierno que Cristo les dejó. Y de la autoridad nunca la van a ejercer, nunca van a ejercer el poder ni la autoridad. ¿Pero qué cree? Usted los va a ver en el cielo. Alguna vez le predicó a un familiar y que no hizo caso y que no se congrega. Ese familiar, el último minuto de su vida, aún estando ya en la última inconsciencia o ya cuando el carro se va volteando ya para el accidente, ¿qué cree? Va a clamar a Jesús por la semilla que usted le sembró. Nunca lo vio congregado en un lugar cristiano, pero ¿qué cree? Se lo va a encontrar en el cielo. Esa es la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesús, porque ellos invocan, porque usted les sembró una semilla, nunca los vio en la iglesia, y muchos religiosos dicen, mira, si no se congregó no es salvo, te dicen. O sea, ¿quiénes son ellos para enviar a la gente al infierno? Si aquí dice que el que invocare, no el que se congregue, ¿verdad que dice así? Hermano, pero tienen que dar frutos, sí, frutos se tienen que capacitar para ser discípulos de Jesús y tomar dominio sobre la tierra, ¿estamos de acuerdo? Si nos estamos capacitando y congregando es para que usted ejerza su fe, para que su fe se ejercite, para que entienda su posición en Cristo y su función como iglesia y el propósito eterno de Dios aquí en la tierra se cumple en ustedes, ser de larga vida y tomar posesión de la herencia, reinar en vida. Esas personas nunca van a reinar en vida, pero ¿qué cree? En el último minuto Dios le va a recordar, invócame. Le va a recordar, el que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué cree? Todo lo que usted le dijo y salió a predicarle y nunca vino y se congregó, eso el Señor se los va a recordar. ¿Y qué cree? Al paraíso con Cristo. Pero gente quiere ver congregado a una persona que va a ser salva. La quiere ver congregada para demostrar que fue salvo. ¿Sabe lo que hacían en la iglesia primitiva para mostrar que eran salvos? ¿Sabe lo que hacían? Lo único que hacían era bautizarse en las aguas. Era el acto de fe, por decirlo así, donde ellos demostraban su fe pública para decir, ahora soy salvo. Ahora, si no se bautiza en agua, ¿va a perder la salvación? ¿Nunca se va al cielo? No, porque el bautismo en agua lo único que representa es, ahora es mi fe en Cristo Jesús delante de toda la sociedad para que ellos vean y delante del mundo espiritual que ellos vean que soy salvo. Pero no por eso significa que si no se bautiza en agua no es salvo y no va a estar en el cielo, ¿entendemos? Muy bien, porque personas creen que si se bautizan en agua ya es para irse al cielo, gloria a Dios. No, el bautismo en agua solamente era la fe pública con lo que la iglesia primitiva demostraba que tenía a Cristo en su corazón y que ellos creían en Jesús, es todo. ¿Me entiende? Entonces todo aquel que invocare será salvo, ¿sí o no? ¿O no creemos eso? Pero muchos te empiezan a poner requisitos. Requisito número 1, sentarse en esa silla. Requisito número 2, que diezme y ofrende. Requisito número 3, que no falla ningún servicio. Requisito número 4, que no ande besando al novio en la iglesia. Requisito número 5, miles de requisitos para demostrarle a ellos que son salvos, y el pastor dictamina, este sí es salvo y este no, y andan enviando gente al infierno. ¿Usted cree que el Dios de amor que envió a Jesús, sinceramente? Nosotros creemos que el Dios de amor que envió a Jesús anda buscando pretextos para enviar gente al infierno, fíjese, o anda buscando pretextos para enviarlos al cielo? ¿Qué cree usted que es más adecuado al amor de Dios? Dígame, ¿qué es más adecuado? ¿Anda buscando cualquier pretexto para enviarlos al infierno o anda buscando cualquier pretexto para enviarlos al cielo? Dígame, sinceramente. Para enviarlos al cielo, ¿verdad? Pero como los legalistas no entienden la gracia y ellos quieren a fuerzas que la gente haga un acto y diga, tus obras te van a salvar, tus obras te van a salvar. Mi hermano, se va a sorprender usted.
gente que estuvo con nosotros, inclusive que haya sido un solo día a la iglesia, el Señor le recordó los últimos días de su vida, le recordó para que invocara el nombre de Jesús. ¿Entiende? Aún en su inconsciencia, y si está ¿cómo se llama? Que está, muchos que están ahí, ¿cómo se dicen? En estado, ¿qué? ¿Cómo le llaman? De los que están en, no, vegetal, no, que están, digo, inconscientes, aún pueden invocar a Cristo Jesús. Así es que no puede venir nadie a decir que van a ir al infierno. No vamos a encontrar una sorpresa que usted no se imagina, porque Dios anda buscando pretextos para enviar gente al cielo, no anda buscando pretextos para enviarlos al infierno. Entendamos, ese es el Dios de amor, pero muchos no lo aceptan. Si nunca se congregó en mi iglesia, si nunca diezmó, ofrendó, si nunca lo vi sentado en esa silla, si fallaba muy seguido y venía cada mes, y etcétera, empiezan a poner requisitos que no vienen en la Biblia. ¿Entendemos? Ahora, yo no estoy diciendo que por recibir a Cristo nada más, ya lo recibí, ya soy salvo. No, lo que estoy diciendo es que se le sembró una semilla, y esa semilla fructificará a lo mejor los últimos instantes de su vida para que invoquen el nombre de Jesús y se vayan al cielo. ¿Entienden? ¿Estamos entendiendo? Eso es gracia y ese es el amor de Dios. ¿Pero qué creen? Empiezan a poner regla número 1, regla número 2, requisito número 3, requisito número 4, 5, 6, se van como 10 requisitos para que realmente demuestren que recibieron frutos para ser salvos. No, lo único que tienen que hacer es invocar el nombre del Señor, es todo. Ahora, para reinar en vida, ¿qué cree? Ahí sí necesita congregarse, discipularse, prepararse, para que entienda su autoridad, el gobierno, el reinado, reciba la abundante gracia, el don de la justicia, entienda que aquí en la tierra venimos a reinar como iglesia. Para ello sí necesitamos congregarnos, no para sacarnos del infierno, del cielo, perdón, y enviarnos al infierno. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Para irnos al cielo, ¿qué necesitamos? Invocar el nombre de Jesús. Para vivir una vida abundante en la tierra, realmente reinar, gobernar y tomar dominio y realmente hacer las obras de Jesús, porque ese es el propósito eterno, que aquí en la tierra donde recibimos la salvación, aquí podamos nosotros operar como la iglesia y el cuerpo de Cristo glorioso. ¿Entendemos ahí? Entonces la iglesia de Cristo es la que viene a gobernar, reinar, porque somos parte del gobierno de Cristo en la tierra. Pero el ciudadano común, ¿qué cree? El ciudadano común nunca se va a discipular, a lo mejor nunca se va a congregar. Pero Cristo, la semilla que usted le sembró cuando salimos a las calles y tocamos una puerta y le dijimos, Cristo es tu sanador, Cristo es tu salvador, recíbelo en tu corazón. Esa semilla fructificará los últimos instantes de su vida y Dios le va a recordar, a ver, Anastasia, acuérdate, te predicaron unos hermanitos que yo soy tu Señor y Salvador, invócame. ¿Y qué cree? Los últimos días de su vida invocan a Jesús y se van al cielo. Nunca formaron parte de la iglesia, pero fueron ciudadanos que se van a ir al cielo por invocar el nombre de Jesús. ¿Captamos? ¿Rebota contra mucho religioso? Va a rebotar. Claro que va a rebotar. Ahora, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué diezmamos y ofrendamos? ¿Para qué nos discipulamos? ¿Para qué? Siempre es para prepararnos para tomar el dominio como iglesia aquí en la tierra, no para irnos al cielo. O sea, para eso no nos congregamos, porque al recibir a Jesús y creerlo en nuestro corazón nacimos de nuevo. ¿Me entiende? Nacimos de nuevo, y si en ese momento no lo creímos, pero esa semilla fructificará y el Señor nos va a recordar que tenemos que invocar su nombre para ser salvos. ¿Entendemos ahí? Hay una gran diferencia entre iglesia y entre ciudadanos nada más de este reino. Muchos van a entrar al reino, a lo mejor con dificultades, es cierto, porque los últimos días de su vida no era la perfecta voluntad de Dios que se fueran antes de tiempo, no lo era. Y usted se ha dado cuenta, no sé si se ha fijado que gente ha recibido a Jesús, le hemos sembrado la semilla, no se ha dado cuenta, y no los hemos visto aquí congregados, ¿verdad que no? No han hecho caso. Pero muchas de esas gentes usted se va a llevar la sorpresa que van a estar en los lugares celestiales. Cuando usted llegue a ese reinado con Cristo se va a dar cuenta, Dios mío, yo creí que ni se iba a ir, porque jamás le prediqué de Cristo y nunca me hizo caso. Sí, pero le sembró una semilla
Y en los últimos días de su vida él invocó el nombre de Jesús. Eso no fue al cielo. Dios busca pretexto para enviar a la gente al cielo. Nunca anda buscando pretexto para enviarlos al infierno. ¿Entendemos? Y los religiosos pues empiezan a poner reglas. Si es así, si hiciste esto, si hiciste lo otro, si hiciste lo otro, y se vuelve, ¿qué cree? Legalismo para irse al cielo. Cuando el hacer cosas aquí, principalmente el congregarse, el instruirnos, el enseñarnos, que usted reciba el Espíritu Santo para que reciba poder, autoridad, todo esto es solamente para que usted reine aquí en la tierra. Reine en vida, como dice Romanos 5:17. No es para irnos al cielo. ¿Captamos? Eso es gracia, no legalismo, no ley de Moisés. Ok, Romanos 10:3, ¿entendió esa parte? Y aquí viene la predicación del Evangelio. El 14 que dice: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique, o quien salga a las calles a predicarle? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego te dice: así es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted le sembró una semilla de la palabra a esa persona. Jamás se congregó, nunca lo vio, pero hay la posibilidad de que esa semilla fructifique los últimos días de su vida. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Más ni un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y qué cree? Todo aquel que le quiere predicar ley de Moisés de prohibiciones, o incluso de que tienes que hacer obras para agradar a Dios, siempre se tiene que aclarar. ¿Ok? Nosotros ya no hacemos obras, nosotros respondemos al amor de Cristo solamente. Reaccionamos a ese amor. Y por consecuencia, eso que hacemos lo hacemos por amor, no por imposición. Y luego dice el versículo 5: todo aquel que predica la ley siempre reduce a la gente a ser un esclavo. ¿Sí sabía? Versículo 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Vamos a Romanos capítulo 3. Nuevamente. Romanos 3. Vean la conclusión del apóstol Pablo. Vean la conclusión. Romanos 3:28. Concluimos, dice Pablo. ¿Qué dice? Concluimos. Todo un contexto desde el capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, capítulo 3. Dice Pablo que concluye en algo: que el hombre es justificado, es decir, declarado inocente. Nuestra posición en Cristo ahorita es que hemos sido declarados inocentes, santos, justos, no por nuestras obras, sino por la sangre derramada y el sacrificio de Jesús. Concluimos que el hombre es justificado, declarado santo, justo, perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Por fe. Y luego te excluye: sin las obras de la ley de Moisés. En otras palabras, nadie que diga voy a hacer esto para agradar a Dios, para irme al cielo, nadie lo va a lograr. Nunca lo va a lograr, porque va a ser primeramente por nuestra fe en Cristo, por nuestra fe en su sacrificio perfecto. ¿Ok? Y luego dice el 30: porque Dios es uno
Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los que practicaban la ley de Moisés, judíos, y por medio de la fe va a justificar a quien cree, a los que son gentiles, que no eran parte de los judíos que se circuncidaban para guardar una ley. Dios va a justificar a todos por la fe. Entonces, ¿para qué quiere alguien guardar una ley si va a ser justificado por la fe en Cristo Jesús? ¿Para qué guardas la ley si tu justificación y ser declarado inocente no es por una ley? ¿Ok? ¿Cuál es el pretexto que ponen grupos como los judíos mesiánicos para decir que ellos tienen que guardar una ley? Bueno, ya le leí varios, ¿lo recuerda? Mateo 5:17 y 18, donde dice que la ley no iba a ser abrogada, sino Cristo vino a cumplirla. Y que ni una tilde ni una jota pasaría de la ley hasta que todo sea cumplido. Ya lo leímos. Leímos también lo que habla en 1 Corintios 7, donde Pablo dice, donde habla que la ley es santa, justa, buena, santa y justa. Pero nunca dice que porque es buena, santa y justa tenemos que guardarla, sino hace una comparativa de la ley con respecto a ¿qué? Al pecado. La ley es buena, pero el problema es que la ley da a conocer el pecado al hombre, y entre más pecado le digas, eso va a seducir al hombre para que peque, porque Pablo dice, si yo no dijera no codiciarás, pues si la ley no dijera no codiciarás, yo no codiciara ese. La ley me dio a conocer un pecado que ni siquiera había pensado, pero eso me motivó a pecar. Es lo que dice Pablo, pero la ley es buena, o sea, el problema no es la ley, el problema es el pecado que toma ocasión y se aprovecha de una ley, ¿ok? ¿Entendemos ahí? Pero otra justificante, la número 3 que le quiero leer. Bueno, la primera fue porque dicen ellos que toda escritura es inspirada por Dios, ya lo aclaramos, que no todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios, ¿ok? No todo. El número 3 sería, o la justificante número 3 que utilizan los judíos mesiánicos y adventistas para decir que deben de cumplir los mandamientos de una ley mosaica, es primeramente porque dice la Biblia en Romanos 2:13 que los hacedores de la ley serán los que serán justificados. Los hacedores de la ley serán los justificados. Y cuando habla de justificado, declarado inocente, justo, ok. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2:13, en este texto bíblico también se basan los judaizantes, los religiosos, los legalistas, los que quieren guardar una ley para decir que tienen que cumplir una ley. Y lo agarran el texto bíblico aislado, no en su contexto, para dar y determinar ellos esa doctrina que usted tiene que guardar la ley. Mire lo que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Nuevamente están hablando de la ley de Moisés. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿De qué está hablando? Alguien que puede ser declarado justo o inocente. ¿Ok? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los que hacen la ley, los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Ahí está, Pastor Sergio. Desvirtuamos toda su doctrina que dice que es nada más gracia y que ley no. Ahí está desvirtuada su doctrina, Pastor Sergio. ¿Ya ve? Dice que serán justificados todos los hacedores de la ley. Por eso guardamos la ley de Moisés y regresamos a guardar mandamientos. ¿Sabe qué? Envuelven con ese tipo de textos bíblicos aislados porque no los agarran en su contexto y envuelven a la gente y dicen, sí, cierto, es el cristiano evangélico mal informado, ¿no? El que ignora muchas verdades, como que no le dieron muy buen alimento cuando era niño y de repente se trastornó su mente, algo así, ¿no? Y no pueden entender verdades bíblicas porque se cierran a su razonamiento humano. Bueno, eso que le estoy diciendo es una verdad, de que cuando un niño no tiene muy buena alimentación, tiene retraso mental. Es algo comprobado por la ciencia médica, no es algo que yo lo estoy diciendo. ¿Sabe lo que pasa con el que se alimenta mal? Una vez iba viajando de Los Mochis a Mazatlán, iba la mamá es maestra, no sé si recuerda un futbolista aquí del Atlas, que se llamaba, se me olvidó. Tiene un restaurante, por cierto, aquí en Jalisco. ¿Ya? No, es de los originarios de Los Mochis, que jugó con el Atlas. Se me fue ahorita el nombre de él.
Y fue uno de los titulares en el Atlas, hasta en la selección y todo. Bueno, el caso es que la mamá de él era maestra ya, era maestra de Concordia hacia arriba, para el lado de la sierra, de Mazatlán hacia el lado, yendo para Durango, pues arriba de Concordia hay un pueblito por allá, ¿cómo se llama? La Petaca, creo que se llama, ¿no? En La Petaca, así se llama el pueblito. Entonces, el Mochis Urteaga, ¿sí lo recuerdan? El Mochis Urteaga, ¿no lo recuerdan? Digo, a nadie le gusta el fútbol, son de Jalisco, Dios mío. Bueno, el Mochis Urteaga, era mamá del Mochis Urteaga. Ese joven pues jugó con el Atlas hace ya, no sé, 15 años o un poquito más. Digo, ya sé que todos son jovencitos, por eso no conocen a los futbolistas antiguos, ¿no? La mamá del Mochis Urteaga, pues me tocó sentarme a un lado en el camión y platicamos, y me dijo que era su mamá, y me dijo todo lo que sufrió cuando iba a su hijo a los entrenamientos, todo lo que ella se esforzó para darle para que se fuera su hijo por ser futbolista, y jugó con el Atlas muchos años. Bueno, el caso es que ella me explicó que en ese pueblito llamado La Petaca, arriba de Concordia, muchos kilómetros, ¿cuánto quedan? No sé, como hora y media más arriba de la sierra, como 2 horas y media de Mazatlán más o menos, hacia la sierra, muy en la sierra. Entonces ella me dice que los niños ahí están muy retrasados en la mente, y dice ella que por más que ella les quería meter, por ejemplo, el abecedario, no era igual ponérselo a un niño de una ciudad a un niño de un pueblito. Dice porque la alimentación de ellos nunca le dan frutas, verduras, siempre su alimentación pues son, ¿qué cree? Frijolitos con tortillas. Entonces ella decía que los niños tenían retraso mental a causa de ello. Digo, gracias a Dios que yo también comí muchos frijolitos con tortillas, no se me retrasó tanto la mente, pero bueno. Y estaba comprobando ella que la ciencia médica dice que la desnutrición de niños, o comer un solo alimento así continuamente sin mezclar frutas, verduras, cereales y todo lo que le hace falta al organismo, pues eso creaba un retraso mental en su cerebro, ¿me entiende? Eso lo dice. Entonces, regularmente cuando un cristiano viene a Cristo y de pequeño niño tuvo una mala alimentación, regularmente tienen ciertos trastornos. Pero ¿qué cree? Llegamos a Cristo y el Señor pues nos puede recuperar siempre y cuando nosotros seamos diligentes en entender la palabra. Pero mucha gente, nosotros entendemos que no entienden la palabra y se les hace difícil de entender porque precisamente sufrieron en su niñez desnutrición. Así es que lo digo con todo respeto, no estoy diciendo si los alimentaron mal, bueno, pero pueden tener cierto retraso. Ellos son los que corren un poquito más de riesgo de no entender los principios del reino. Y en cierta manera, pues caer en herejías o querer interpretar ellos la Biblia a su manera. Por eso el Señor constituyó pastores maestros. Somos los que damos el conocimiento acerca de la palabra de gracia, acerca del reino de Jesús. ¿Me entiende? Entonces entendemos nosotros, digo que muchos de nosotros pudimos haber pasado por eso. Yo no lo estoy criticando al que lo alimentaban con frijolitos, no lo estoy criticando, pero la ciencia médica dice eso. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Para cuando diga yo que de niños los alimentaron a lo mejor con frijolitos, eso significa que a lo mejor no pudieron entender principios del reino. Digo, a muchos nos alimentaron así. No cree que a su servidor le daban carne, cereales, verduras, frutas, olvídese, para que llegara un plátano al rancho con mi abuela, no hombre. Y más cuando mandaban a las primas a que fuera allá y las comprara al Rosario, Sinaloa, les quedaba bien lejos. Cuando llegaban ya los plátanos se habían acabado. ¿Entiende? Bueno, ahora sí entendimos por qué digo esa frase. Entonces, hay personas que no entienden la gracia, no la van a entender. Puede ser, una de las causas puede ser eso, literalmente la alimentación o la mala alimentación que tuvieron. Ok. Entonces Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores ¿de qué? De la ley, que dice, serán justificados. Y la palabra justificado es declarados inocentes, sin culpa, salvos e irse al cielo. Y dice ahí el judaísmo mesiánico, bueno, entonces significa que si guardo los 10 mandamientos y los 613, entonces con eso voy a ser justificado para irme al cielo. Pero el contexto de Romanos 2:13 nos habla otra cosa. Mire lo que dice.
No me mire feo, yo también comí frijoles con queso. Entiéndame, no me mire feo. Pero a algunos esa alimentación les afectó. A algunos niños les afectó. ¿Ok? Si entendemos, no estoy criticando que usted come frijoles con queso desde niño. Muchos de nosotros comimos. ¿Sí captamos ahí o no? Lo bueno es que ahora se alimenta bien. ¿Estamos de acuerdo? Dice que comer muchas nueces no ayuda, porque si se fijan, ¿qué es fruta? Es fruta o verdura, ¿qué es? Cereales, ¿no? Dice que si se fija usted en la nuez, tiene como cuando le tapa, ¿qué es lo que parece? Cerebro, ¿verdad? Dice cuando comemos muchas nueces como que nos ayuda por ahí, no sé si a regeneración o no sé en qué nos ayuda. De antemano, las personas que consumen de la verde, como le llaman en otros lados el cannabis, o por último la marihuana, todos esos, mi hermano, siempre tienen problemas neurológicos, es decir, neuronas son muertas, mueren neuronas. Y regularmente también padecen ese retraso, también ese tipo de personas que se drogaron, muchas veces no entienden la palabra de Dios, no la entienden. Ellos lo único que quieren, yo tengo que portarme bien, sacrificarme para agradar a Dios, y no lo entienden la palabra de gracia. ¿Okay? Y muchas personas que fueron drogadictos vienen a Cristo. No los estamos juzgando que vengan a Cristo y que tengan problemas neurológicos o neuronas muertas. Lo que queremos es que ahora en Cristo Él les puede restaurar esas neuronas, siempre y cuando estén dispuestos a hacerlo. Yo creo en milagros creativos, que podemos poner manos en un cerebro y el Señor regenera neuronas. Yo lo creo. Claro que se puede. Pero ¿qué cree? Tiene que haber disposición de las personas a hacerlo. El que no se dispone y cierra su corazón nunca va a recibir ese milagro, para que Dios le dé esa sabiduría, o esa sabiduría divina. ¿Ok? Muy bien. Entonces Romanos 2:3 dice que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Estamos de acuerdo que dice eso? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Así lo dice, literal. Pero bueno, tengo que analizar el contexto. Yo nunca voy a agarrar un texto aislado para tratar de inducir a la gente a llevarlos a cautivos a lo que yo quiero, o a establecer mi doctrina, porque no es mi doctrina, es de Cristo. La doctrina de su gracia es de Cristo. Pablo la predicó y por eso yo la retransmito también. ¿Ok? Muy bien. Dice Romanos 2:13. ¿Qué dice el contexto? Si vamos a leer el versículo, desde el versículo 1, mire, Romanos 2:1. ¿Ya? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y muy clásico de los mesiánicos, critican, no, mira, andan haciendo esto, andan haciendo lo malo, pero ellos nunca ven lo malo. Un legalista no ve lo malo que él hace, siempre ve los defectos. ¿En quién cree? En otros, para apuntarlos con el dedo acusador. El único que utiliza dedo acusador es Satanás. Satanás utiliza a ministros con un dedo acusador para decir estás mal, y nunca ven sus fallas. Por eso Jesús fue muy enfático. Oye, sácate la viga que esté en tu ojo. Sácate la viga antes de andar criticando a otro cómo anda o cómo no anda. ¿Ok? Entonces, más sabemos que dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿De qué nos está hablando el contexto? ¿Cuál juicio de Dios? El del trono blanco, mi hermano. Ahora vamos al juicio del trono blanco en Apocalipsis, para que usted entienda de qué está hablando el apóstol Pablo. Apocalipsis capítulo aquí vamos a ver, capítulo 20, versículo 11. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo en Romanos 2. Apocalipsis 20, versículo 11. ¿Estamos de acuerdo? Y vi un gran trono blanco y al que se estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Que dice que había un trono blanco, ¿ok? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Qué dice que fueron abiertos los libros de quién? De cada persona. ¿Sabía que hay un registro de libros de las personas de que nace hasta que muere? Hay un registro. Queda registrado su libro, no el libro de la vida, su libro, el libro de sus obras, sean buenas o sean malas. Por eso dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿A quiénes vio? ¿A los vivos espirituales? ¿A los que tenían a Cristo? ¿A los cristianos nacidos de nuevo? No. ¿Vio a quiénes? A los muertos. ¿Cuáles? Muertos espirituales. Ahí no va a estar usted, no se asuste. Ni un cristiano recibiendo a Cristo nacido de nuevo va a estar en ese juicio, excepto uno que otro mesiánico trastornado con mala alimentación de pequeño que cree que va a estar en ese juicio. Bueno, y es otro rollo, ¿no? Y vi un gran trono al que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra. Y vi a los muertos, que eran grandes y pequeños, ¿qué? De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Pero qué cree? Ahí mismo fue abierto, ¿qué? Otro libro fue abierto. ¿Y cuál fue? ¿Cuál libro se abrió? El libro de la vida. ¿Para qué? Para constatar que cuando se les predicó de Cristo en la tierra, muchos de ellos no quisieron recibir a Cristo. Muchos no entendieron. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? De que se les predicó y ni siquiera en el último momento invocaron el nombre de Jesús. Siguieron tercos con su ideología. ¿Entendemos? ¿Y qué cree? Dice aquí, otro libro fue abierto, el cual ¿qué es? El libro de la vida. Están los libros de los seres humanos y el libro de la vida juntos en ese juicio. ¿Entendemos? Y luego dice, y fueron juzgados los muertos. ¿Verdad que estamos hablando de un juicio? Ese es el juicio de los muertos espirituales sin Cristo. ¿Qué cree? El juicio de nosotros, ¿qué? Ya fue decretado. Usted ya fue enjuiciado, ¿sabía? En la cruz del Calvario dijeron, Sergio Soto, inocente, culpable, Cristo. Llevó los pecados de Sergio Soto y Sergio Soto es inocente, santo, sin mancha, irreprensible, justificado, santificado, perfeccionado y va al cielo. Ya se dijo el juicio sobre mí y sobre usted. Ya fuimos enjuiciados. ¿Y qué cree? Usted resultó inocente, palomita. Inocente palomita resultó. ¿No es maravilloso eso? Pastor, pero me porté bien mal y me sigo portando mal. Por la sangre de Jesús usted es justo y va al cielo. Estoy diciendo que se porte mal, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que la Biblia dice respecto a su salvación eterna. ¿Ok? Y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? ¿Para qué cree que se abre el libro de la vida? ¿Para salvarlos a ellos? No. Para sacar sus obras de sus libros, obras buenas y obras malas. ¿Ok? Para ratificar, ¿entienden la palabra ratificar? Es confirmar lo que ya aquí en la tierra ellos hicieron, rechazar a Cristo. Para eso se saca el libro de la vida. Mira, Filigonio, no estás escrito aquí, Filigonio. A ver, vamos a ver el libro, tu libro de tus obras buenas o malas. Filigonio, ayudaste a una viejita a cruzar la calle diciendo que ibas a ser salvo por eso, pero adorabas al mono panzón Buda. Filigonio. Y mucha gente cree en un Dios, así como un Dios como un fiscal, ¿no? ¿Sabe lo que es un fiscal? ¿Se sabe? El que está de parte de la justicia diciendo, eres culpable, eres culpable. Creen que Dios es así. Pero aquí en este juicio, el trono blanco, ¿qué cree? Solamente Dios saca para Él mismo decir, te di la oportunidad, Filigonio. Mira, llegó un hermanito a predicar, llegó un hermanito a predicarte, mira, en tal fecha. Y tú dijiste, no, déjame con mi mono panzón Buda. Filigonio, me rechazaste, Filigonio. No estás en el libro de la vida y en el libro de tus hechos, de tus obras. Aparece que te predicaron y tú seguiste adorando al mono panzón Buda. Le sobaban la cabeza para que te hiciera un milagro.
Filigonio. Y aquí mire lo que dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos, ¿dónde? En sus libros. ¿Y qué dice? Según sus obras. ¿Y qué creen? Ni uno de ellos se va a salvar, porque ni uno de ellos está escrito en el libro de la vida. Pero ¿para qué está el libro de la vida ahí? Bueno, para decirles, no estás, Filigonio. ¿Qué puedo hacer por ti, Filigonio, si me rechazaste en vida? ¿Qué puedo hacer, Filigonio? ¿Y qué cree? Para Dios mismo decirle, pues Filigonio, te di todas las oportunidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? Y luego dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, pero no para salvación, porque lo único que lo salvaba es estar en el libro de la vida a través de recibir al Cordero llamado Jesucristo nuestro Señor, por su sangre derramada. ¿Ok? Y muchos creen, mira, ya ves, dice que vas a ser juzgado por tus obras, sean buenas, sean malas. Ya ves, por eso tengo que portarme bien, Tengo que portarme bien para irme al cielo, porque si no voy a ser juzgado. Ni uno de estos juzgados van a ir al cielo. El libro de la vida es para constatar que no están escritos porque no recibieron a Jesús. ¿Entendemos? Pero ¿qué cree? La noticia es que si usted está congregado aquí, es que por su nombre está en el libro de la vida. Y muchos de los que le predicó en la calle los últimos días de su vida, si invocaran el nombre de Jesús por la semilla que usted les sembró, ¿qué cree? Están en el cielo y en el libro de la vida. No van a aparecer aquí. Por eso se va a sorprender cuando llegue al cielo. Y todos los que han llegado al cielo ahorita, por hermanos que se fueron el año pasado, hermanos que se han ido este año, se están sorprendiendo de la gente que está en el cielo, que ellos juzgaron como que se fueron al infierno. ¿Ok? Y luego dice el 14, mire, ¿qué va a suceder con ellos? Y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15, el que no se halló, ¿dónde? ¿Inscrito dónde? En el libro de la vida. ¿Qué pasó? Y quiero darle a entender, por favor, vea esta imagen para que no vea un Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije ahorita? ¿Un Dios qué? Un fiscal, para que no vea a Dios como un fiscal. Culpable, culpable, te vas al lago de fuego, culpable. No es así, entiéndame. Es Dios mostrándole el libro de la vida, Filigonio, no estás. Es Dios mismo constatando lo que aquí en la tierra ya Filigonio hizo, rechazar a Cristo. ¿Entendemos? No es Dios como un fiscal, eres culpable y te vas al lago de fuego. No es así, entiéndame. Dios no es así. Dios justificándose con ellos, diciéndole, mira, es el juicio, aquí te vamos a determinar. Si no recibiste a Jesús, no estás en el libro de la vida, pues ¿qué voy a hacer, Filigonio? Dice, el que no se haya escrito en el libro de la vida. Mucha gente cree que van a ser salvos ahí por sus obras buenas, pero aquí no dice que por sus obras van a ser salvos. Mire, fíjese el 15. Y el que no se halló, ¿dónde? ¿Inscrito dónde? No dice que el que se halló con sus buenas obras o el que se halló con sus malas obras será echado al lago de fuego. No dice que por las malas obras. Por las buenas obras te fuiste al cielo y por las malas obras al lago de fuego. No dice eso. Nada más dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. No es Dios agarrando, a ver, Filigón, ahora sí una patada y te me vas al lago de fuego, ándale. Mucha gente pinta a un Dios así, como un fiscal. No, mi hermano, no es así. Ahora sí entendemos el juicio de lo que estamos hablando, ¿ya? Bueno, entonces regresamos a Romanos 2. Romanos 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Ya? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿A quién cree que se está refiriendo? A todo el que practicaba la ley de Moisés, a todo el judío que quería practicar la ley de Moisés. ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia? Nuevamente, vamos a regresar. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Entendemos que está hablando del juicio de Dios? ¿Ok? No está hablando para usted que fue salvo por la sangre de Jesús.
¿O piensas, hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿De qué está hablando nuevamente el versículo 3? Del juicio de Dios, del trono blanco. ¿O menosprecia la riqueza, su benignidad y paciencia o longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué hace? ¿Qué hace la benignidad de Dios? ¿Guía a qué? Al arrepentimiento. En otras palabras, la benignidad y la bondad de Dios a mí y a usted lo va a guiar ¿a qué? A cambiar de forma de pensar y seguir a Cristo. Amar a Cristo y no pecar porque amamos a Cristo. Pero ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Alguien que anda pecando, cristiano y anda pecando, ¿qué es lo que lo guía al arrepentimiento? Conocer la benignidad de Dios que envió a Jesús en la cruz para que muriera por él y ahora venir a habitar dentro de él. Esa es la bondad de nuestro Dios. Es la benignidad de nuestro Dios que envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Entonces la gente, muchos creen que se van a arrepentir de sus pecados cuando usted le predica ley. A ver, Filigonio, no robes, Filigonio. ¿Por qué andas robando, Filigonio? ¿Qué no entiendes que es pecado robar, Filigonio? Y ya, Filigonio, sí es cierto, voy a dejar de robarle al patrón, sí es cierto. Y el Filigonio sigue robando. Pero ¿qué pasa cuando usted le predica a Cristo? La bondad de Cristo, la benignidad de Dios que envió a su unigénito para que derramara su sangre por Filigonio. ¿Qué va a pasar? Filigonio dice, pues Cristo hizo todo eso por mí. Ahora yo decido seguir a Cristo, decido amar a Cristo y decido no hacer cosas malas. Decido no pecar por amar a Cristo y servir a Cristo. ¿Entendemos? ¿Sí entendemos? Que lo que nos guía al arrepentimiento, ¿qué es? Enseñarle a la gente la benignidad de Dios, la bondad de Dios y el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros nos va a guiar ¿a qué? Y al Hijo de Dios ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Entendemos ahí? ¿Sí? Ok. Entonces la ley de Moisés y decirle a la gente, oye, no peques, no hagas esto, es pecado, eso nunca los va a guiar a un arrepentimiento genuino. Lo que nos va a guiar a un arrepentimiento genuino, ¿qué cree que es? Darle a entender al Hijo de Dios la benignidad y la bondad de nuestro Padre Celestial, que decidió desprenderse de su unigénito para que viniera en la cruz a sufrir, a ser traspasado por clavos, a ser traspasado por clavos para que por sus heridas, ¿qué cree? Usted y su servidor fuéramos sanados. Y esa benignidad de Dios, esa bondad de Dios me va a guiar a mí y a todo hijo de Dios a arrepentirse y no pecar. Pero nunca va a ser a través de prohibiciones de una ley, nunca va a ser. Y la gente sigue predicando ley para tener dominio, control, manipulación. Y decirles, sí, eres un pecador, arrepiéntete si pecaste. O sea, ¿para qué se les dice eso? Si ellos necesitan, para arrepentirse necesitan conocer la benignidad de Dios, no más. Cristo Jesús muriendo en la cruz por ti. Eso es lo que los va a guiar ¿a qué? A que se arrepientan. Nunca una ley. ¿Entendemos? Grábese Romanos 2:4, porque eso es lo que nos guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, la bondad de Dios, mostrada en la cruz del Calvario. Versículo 5, porque por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día ¿de qué? De la ira. ¿De quién está hablando? De gente que no tiene a Cristo y que practica una religión judaica de guardar mandamientos de la ley. A ellos se les está hablando. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día ¿de qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál? El del trono blanco. En otras palabras está diciendo, eres duro de corazón, judío enfadoso. Filigonio, te convertiste en judío mesiánico, eres duro de corazón. Arrepiéntete. No es una ley la que te va a sacar del infierno. No es. Pero si tú no te arrepientes, Filigonio, y continúas guardando una ley mosaica, diciendo que eres justo delante de Dios, pues aquí dice, mire, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del ¿qué? Del justo juicio de Dios. El contexto habla de ¿qué? Del juicio de Dios, ¿entendemos? No está hablando de otra cosa. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? ¿Conforme a qué? Léelo, Romanos 2:6.
el cual, o sea, Dios pagará a cada uno conforme a qué. ¿De quién está hablando? ¿De los hijos? De los creyentes en Jesús. No está hablando de ellos. Está hablando de aquel que no se ha arrepentido y atesora para sí mismo ira para el día de la ira y del juicio de Dios, del justo. Por eso dice que es un juicio justo, porque aquí en la tierra como humanos nos dio la oportunidad de arrepentirnos, recibir a Cristo, cambiar de pensamiento. Ya no más religión, ya no más obras, ya no más ley. Ahora es Cristo en mí la esperanza de gloria. Y ese arrepentimiento, cambio de mentalidad, metanoia, porque es la palabra griega metanoia, es cambio de mentalidad, cambia de manera de pensar. Ya no eres tú haciendo tus obras para ser agradable a Dios, es Dios haciendo la obra en Cristo Jesús para hacerle agradable a Dios. Qué maravilloso eso, ¿no? Que ya no se tiene que esforzar usted para agradar a Dios, pero tiene que congregarse para reinar en vida, tiene que discipularse para reinar en vida, tiene que diezmar y ofrendar para recibir la riqueza del reinado de Jesús. ¿Entendemos ahora por qué hacemos las cosas? Para responder a ese amor tan grande que Él dio a nosotros, no para hacer obras para agradar a Dios. Ya no le vamos a agradar por nada a eso. ¿Qué dice? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles obras? Sean buenas o sean malas, allá en el juicio de Dios. ¿Pero qué cree? Aquí viene el número 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna, ¿en qué sentido? Aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. No es a través de la ley. Pero dice el 8, pero iré enojo a los que son ¿qué? Contenciosos y no obedecen ¿a qué? El que va a ir al juicio del trono blanco y ser juzgado conforme a sus obras es aquel que es ¿qué? Dice contencioso y no obedece ¿a quién? A la verdad. ¿Quién es la verdad, el camino y la vida? Cristo Jesús. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? A Cristo Jesús, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Y luego dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego, al que hace lo malo. ¿Quién? Aquel que no recibió a Cristo Jesús y hace lo malo. Es el contexto. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, siempre y cuando reciban a Cristo. ¿Entendemos? Siempre y cuando, dice la palabra, obedezcan ¿a qué? A la verdad, que es Cristo Jesús. Y luego dice el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, ¿qué va a pasar? Sin la ley van a perecer también. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué? Por la ley serán juzgados. La misma ley que ellos quisieron guardar, la misma ley los va a condenar a decir, no guardaste 613, Filigonio. Tus buenas obras no te llevaron al cielo, sino que tus buenas obras, sin creer en Cristo Jesús, ¿qué crees? Te llevaron al trono de juicio blanco, al juicio del trono blanco. Y ahí serás juzgado de acuerdo a tus obras. No estás en el libro de la vida, al lago de fuego. ¿Entendemos ahí? En ese contexto está escrito Romanos 2:13 y luego llegamos a Romanos 2:13, porque los que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. ¿De qué está hablando? Del trono, del juicio, del trono blanco, aquellos que no recibieron a Jesús y que su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué significa Romanos 2:13? Porque los oidores de la ley, los oidores, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muchos van a querer ser justificados en ese día que Dios los llame, en aquel momento, y su nombre no está en el libro de la vida. Ellos van a decir, Señor, pues si yo guardé todos los mandamientos, como le dijo en Mateo 19 aquel hombre rico, ¿recuerda? O Marcos 10. ¿Qué le dijo el Señor? Señor, ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Marcos capítulo 10, creo que es el 13 en adelante, no recuerdo. O Mateo 19 del 20 en adelante, algo así. ¿Qué le dijo ese hombre rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? ¿Qué le contestó el Señor? Dígame, ¿qué le contestó? Los mandamientos sabes. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre. Lo sabes.
Pero ¿qué cree ese hombre? Oh Señor, pues si lo he guardado todo eso en mi juventud. Así van a llegar en el trono blanco, en el juicio del trono blanco. Van a llegar, Señor, si todo lo guardé. ¿Y qué cree que va a decir el que está enjuiciándolos en el trono blanco? Filigonio, judío, guardador de la ley, una cosa te hace falta. Siempre les van a decir eso. ¿Y qué cree que es lo primero que le hace falta a todo judío? Decir lo que Jesús dijo ahí: ven y sígueme. Es lo único que les va a hacer falta. ¿Y qué cree? En aquel momento Dios les va a decir: una cosa te hace falta, Filigonio, judío que guarda la ley, una cosa te hace falta. Nunca me recibiste como Señor y Salvador. ¿No está tu nombre en el libro de la vida? ¿A dónde vas? Al lago de fuego. Lo siento, me duele en mi corazón, pero para allá vas. Entonces, cuando dice Romanos 2:13 que los hacedores de la ley serán justificados, porque mucha gente que guardó la ley de Moisés va a querer autojustificarse y decirle: Señor, guardé la ley. Los judíos que viven en este momento, estamos hablando de que 16 de julio del 2021, muchos israelitas ahorita que se mueren y que no creen en Cristo van a llegar al juicio del trono blanco y le van a decir: Señor, pues si yo guardaba todos los mandamientos de la ley, que no. ¿Y qué cree que le va a decir Cristo Jesús? Una cosa te hace falta, judío. No veniste a mí y no me seguiste a mí. Es lo mismo que le dijo Marcos 10 y Mateo 19 y Lucas 18, aquel hombre que llegó a decir: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna, para dar vida eterna? Jesús le dice: guarda los mandamientos. ¿Todos lo sabes? Sí, los guardo, pero te hace falta algo. ¿Qué le dijo aquel hombre? Vende lo que tienes. ¿Y qué hizo este hombre? Éxodo 23 no lo cumplía porque tenía ¿qué? Un ídolo llamado amor al dinero. En otras palabras, está infringiendo Éxodo 23. No lo estaba cumpliendo. Y así es la ley. Y mucha gente dice: por eso, si no, los hacedores de la ley serán justificados. ¿En qué sentido? En que ellos van a querer decir: Señor, soy justo por guardar la ley. Van a llegar al trono blanco. ¿Y qué cree que va a ver Dios? El libro de la vida. ¿Estás aquí o no estás? No estás. Pero Señor, yo tengo que ser justificado porque guardé la ley. Y siempre le va a decir Dios: pero una cosa te hace falta. Y siempre les va a hacer falta porque era prácticamente imposible. Y nadie, absolutamente Jesús, nadie y solamente Jesús fue el que cumplió la ley. Pero nadie pudo cumplirla. Entonces, ¿qué va a pasar con los que quisieron cumplir la ley y no recibieron a Jesús? Díganme, que van a estar en ese juicio. Ahora, ¿serán justificados? No, porque en ese juicio dice que los que no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. En otras palabras, ni uno de ellos va a ser salvo, pero ellos se van a querer justificar y van a tener el argumento de que ellos cumplían una ley y que deben de ser juzgados por la ley. Mira, aquí dice, versículo 12: porque todos los que sin la ley han pecado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los que no quisieron guardar una ley, que no eran judíos y que vivieron como griegos, que vivieron como sirios, que no creían en el Dios de Israel, ¿qué va a pasar con ellos? Los que sin la ley han pecado, ¿qué va a pasar con ellos? Sin la ley también, ¿qué va a pasar? ¿Se salvarán? No, van a perecer y se van a ir al lago de fuego, ¿sí? Ahora, aquí viene la segunda parte para los judíos que guardaban la ley, mire. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué pasa? Por la ley serán ¿qué? Juzgados. ¿Y qué va a decir la ley? No cumpliste 613. La ley de Moisés dice: no cumpliste los 613, eres pecador. ¿Y qué cree? Lago de fuego. Nadie cumplió la ley. Por consecuencia, nadie puede ser justificado por una ley. Qué feo, ¿verdad? Que los judíos que 16 de julio de 2021 ahorita crean que ellos guardando un mandamiento de la ley de Moisés, sin creer en nuestro maravilloso Jesucristo, nuestro Señor, sin creer en Él, al contrario, blasfeman el nombre de Jesús, blasfeman la persona de Jesús, diciendo que fue hijo de un soldado romano, de un centurión romano llamado el Pantera, que era hijo de fornicación, que la Virgen María había fornicado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que ellos van a ser salvos? Van a ser juzgados en el juicio. No está en el libro de la vida y ellos van a decir: pero si yo guardé la ley, Señor, guardé la ley. Pero Jesús le va a decir: una cosa te hace falta, ven y sígueme. Es todo. ¿Veniste y me seguiste? No, pues no, pero guardé una ley.
Entonces la ley te va a juzgar. ¿Sí entendemos ahí? Dios no los va a juzgar. ¿Quién los va a juzgar? La ley. Y si alguien cumplió 613 mandamientos, ¿qué va a decir la ley? Ok, justo delante de Dios te vas al cielo. Pero como nadie pudo guardar la ley, los 613, porque Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que si infringen en un punto, es como si hubieran incumplido en todos los 613 mandamientos, incluyendo los 10. ¿Van a ser juzgados por la ley? Sí. Ahora, ¿la ley los va a declarar justos delante de Dios para irse al cielo? No, porque nunca nadie pudo cumplir los 613 mandamientos. Por lo menos en uno fallaron, y en ese que fallaron, la ley va a decir: pero Filigonio, judío, guardador de la ley es la que te va a juzgar. Es más, Dios se va a hacer a un lado. Y ahí va a aparecer la ley de obras. Y la ley va a decir: no, Filigonio, judío, no pudiste cumplirme toda. Soy 613 mandamientos. 10 más 613 mandamientos. Eso soy, va a decir la ley. Cumpliste 613 y la ley va a decir: no adulterarás, rayita. No robarás, rayita. No dirás falso testimonio, rayita. Guardarás el Shabbat, rayita. No dabas para los pobres, no diezmabas y ofrendabas. Tacha. ¿A dónde cree que va? Va a decir la ley: tú no mereces el cielo, eres pecador y vas al fuego eterno. En ese contexto está Romanos 2:13. No son los oidores, sino los hacedores los que serán, ¿qué? Justificados. ¿Y la ley justificará a alguien si falló uno? No. La ley va a decir: no, discúlpame, Filigonio, tú viviste bajo la ley, cumpliste la ley, no recibiste a Cristo, ahora tú serás juzgado por mí. Yo te juzgo, Filigonio, guardador de la ley. Querías cumplir todos los mandamientos, no te fueron suficientes, no pudiste guardar todos, ahora yo te juzgo que eres pecador. Fuego, lago de fuego, condenación eterna. ¿Entendemos lo que hace una ley? Por eso no guardamos la ley nosotros. Al contrario, infringimos la ley. ¿En qué sentido la infringimos? En que yo ya no guardo el Shabbat, porque ya no vivo bajo la ley. ¿Y en qué sentido la infringo? Dígame. ¿En que estoy pecando? No, porque yo ya no peco, porque amo a Cristo. Y Cristo habita en mí, y Cristo y yo somos uno. En eso no infringo la ley. Infringo la ley en que decido no cumplirla, principalmente porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, y ahora vivo por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el que me redarguye de justicia. Y dices: Sergio Soto, ya eres justo delante de Dios y tienes vida eterna. Por consecuencia, Sergio Soto, ¿ahora qué crees? Tienes que actuar conforme a ese amor que fue derramado en tu corazón. ¿Y ahora qué? Sergio Soto empieza a actuar en ese amor. Ya no le robo al patrón, ya no adultero, ya no robo, honro a mi padre, a mi madre, y hago todo eso por la ley del amor, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por ello yo hago, ¿qué cree? Las cosas buenas, y yo no hago cosas malas. No por cumplir una ley. Qué maravilloso es conocer eso, ¿no? Entonces ningún judío mesiánico puede llegar a decirle esto. Y por último, concluya, 2 minutos nada más, 2 minutos. ¿Por qué sí se refería a los judíos? Porque usted lee el 17, mire. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice el 17, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mire, todo aquel que enseña la ley de Moisés, ¿qué cree que es? ¿Guía de qué? De ciegos. Instructor de los indoctos, maestro de niños. ¿Qué hace la ley cuando alguien enseña la ley de Moisés? ¿Es maestro de qué? De niños. Todo aquel que enseña los mandamientos es maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia o del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se de hurtar, hurtas. Mire lo que hace todo aquel que quiere predicar la ley.
Mi hermano, los que predican ley, legalistas, siempre apuntan con el dedo acusador y dicen, eres pecador, estás haciendo esto mal. Pero ellos, ¿qué creen? Están haciendo lo mismo, pero ¿qué creen? No se fijan en lo malo que ellos hacen, solamente se fijan en la viga, en la paja del ojo ajeno, pero nunca en la viga que traen en su ojo. 23, tú que te jactas en la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Todo esto habla del juicio de Dios y los que viven bajo la ley, que se quieren justificar por la ley. La ley no justifica a nadie. Por la ley serán juzgados, sí. La ley va a decir, eres pecador porque no cumpliste los 613 y vas al lago de fuego. Todo esto va en ese contexto. Pero en esos mismos textos bíblicos, a los finales del 27 en adelante dice, y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? El nuevo nacimiento espiritual, nuestro corazón, ahí donde está el espíritu. No es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que trata de obrar y hacer actos de la ley de Moisés, sino que es judío aquel que es en el interior. Y la circuncisión es la de nuestro corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene no viene de los hombres, sino de Dios. Y usted empieza a leer ya Romanos capítulo 3, ¿y qué cree? Ya lo lleva a la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Tan solo, miren, uno nada más a partir del el 6, mire, Romanos 3:6 dice, en ninguna manera de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Está hablando todavía parte del juicio, pero ya llega al versículo 19, Romanos 3:19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están ¿a quién? Bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos los que practican la ley de Moisés van a quedar sujetos al juicio de Dios. Todos aquellos que no creyeron en Jesús, todo lo que la ley dice, ¿se lo dice a quién? No se lo dice usted, creyente del nuevo pacto, se lo dice a los que están bajo la ley, no a nosotros. Ok, y luego ya a partir del 21, ¿qué cree? Ya viene la gracia. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? Usted es declarado inocente por medio de qué? Romanos 3, 22, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? Va a ser justificado, declarado santo y salvo. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí es donde aplica, ya de ahí en adelante, Romanos 3:21 en adelante ya nos aplica ¿a quién? A nosotros. Ya no estamos bajo el juicio que venía en los primeros versículos de Romanos 3 y Romanos capítulo 2. Ahora ya dice Pablo, cambia la perspectiva y dice, ya no hay juicio ahora. Eres justificado, santo, perfecto, vas al cielo, salvo por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y amor. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias. Declaro que esta palabra cayó en tierra fértil. Declaro en el nombre de Jesús que ellos reciben tu palabra, que entienden tu palabra y dejen toda obra de la ley, obra humana, para quererse hacer justificados y santos delante de ti, Señor. La salvación viene por la fe en ti, maravilloso Señor Jesús, y en ello estamos cimentados, estamos arraigados en el nombre de Jesús y sobreedificados. La fe en ti, Señor, porque tú eres nuestra roca, y sobre esa roca maravillosa está fundada nuestra casa. Podrán venir vientos, ríos, y puedan dar con ímpetu en esta casa, pero mi casa no caerá porque está fundada en ti, Jesús, y en tu palabra, en la palabra de tu gracia, en el sacrificio perfecto, en la obra terminada de Jesús. Amén. Muy bien, amigo, reciba a Jesús ahí en su corazón. Dígale, Señor, ven a mi vida, te recibo en mi corazón.
sea sano, sea libre en el nombre de Jesús. Reciba la justicia por medio de la fe en Jesús. Déjese de las obras de la ley para que realmente la manifestación de la vida abundante de Cristo Jesús se manifieste en su vida en el nombre de Jesús. Dios les bendice. Nos vemos próximo viernes 7:45 y domingo 12 al mediodía, transmisiones en vivo. Nos vemos en el nombre de Jesús. Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.